Hola a todos y bienvenidas sean, a su canal. Qué alegría tenerlos de nuevo por aquí. Espero que estén súper bien, listos para descubrir algo realmente emocionante. Hoy, como ya habrán adivinado por el título, tenemos una sorpresa preparada. Una sorpresa que involucra letras, palabras, y un pequeño misterio que vamos a desentrañar juntos. Así que prepárense, pónganse cómodos y acompáñenme en esta aventura lingüística. Antes de empezar, quiero recordarles lo importante que es su apoyo para nosotros. Si les gusta el contenido que creamos, si aprenden algo nuevo o simplemente se divierten un rato, por favor, consideren suscribirse al canal y activar la campanita. Así no se perderán ninguno de nuestros vídeos y nos ayudarán a crecer. Gracias de antemano. Ahora sí, vamos al grano. ¿De qué se trata esta letra sorpresa? Bueno, la idea es que vamos a explorar una letra del abecedario de una manera un poco diferente. No vamos a hablar de gramática ni de ortografía aburrida, bueno, quizás un poquito, pero lo prometo, será divertido. Más bien, vamos a enfocarnos en las palabras que empiezan con esa letra, en las ideas que evocan, en los sentimientos que despiertan. Vamos a bucear en el diccionario, a sacar brillo a palabras olvidadas y a darle una nueva vida a vocablos conocidos. La letra que vamos a explorar hoy es la D. Sí, la D de dedo, de día, de dragón. Una letra con mucha personalidad, ¿no creen? Piénsenlo un momento, la D está en palabras tan cotidianas como dame, dado o decir. Pero también la encontramos en palabras llenas de fantasía y aventura como duende, dinosaurio o diamante. La D es una letra democrática presente en lo mundano y lo extraordinario. Pero la cosa no acaba ahí. Lo que hace especial a esta letra sorpresa es que no solo vamos a analizar palabras al azar. Vamos a construir una pequeña historia, una mini narración, utilizando únicamente palabras que empiecen con D. Va a ser un reto creativo, tanto para mí como para ustedes. ¿Se animan a jugar conmigo? Necesitaré de su ingenio, de su capacidad para desenterrar esas palabras con D que están escondidas en lo más profundo de sus mentes. Imaginen esto, un día. Sí, la primera palabra con D. Un día un detective. Otra D llamado Daniel, recibe un desesperado. Seguimos con la D llamado de una dama. Más D de nombre Dolores. Dolores con sus delicados. Esta no para, dedos temblando, le explica que su valioso diamante. Bingo ha desaparecido. Daniel decidido. Imparable, a ayudar se dirige. Esto se pone divertido, a la destartalada. Uf, mansión de Dolores. Era una de esas mansiones decrépitas donde el tiempo parecía haberse detenido, donde cada detalle hablaba de un pasado glorioso y un presente decadente. Al llegar, la densa. Venga, niebla dificulta. Aún más, la visión. La niebla danzaba alrededor de la mansión como un fantasma, envolviéndola en un halo de misterio y desolación. Dentro, el desorden. Sí, es palpable. Documentos. Bien, tirados por el suelo, desordenados. Otra vez muebles y un dejo. Casi se me escapa, de desesperación en el aire. Daniel, con su don perfecto para la deducción, empieza a investigar. Sus ojos, entrenados para detectar las más mínimas anomalías, escaneaban la escena con precisión. Su mente como un disco duro iba almacenando cada detalle, cada indicio que pudiera arrojar luz sobre el misterio del diamante desaparecido. Descubre. Esta es clave que Dolores, además de ser una dama adinerada, es una dedicada. Eso suena bien, coleccionista de dados. Vaya giro inesperado. Tenía decenas. Una barbaridad de dados de diferentes materiales, tamaños y formas. Algunos de marfil, otros de madera, incluso algunos de oro. Dados de todas las épocas y procedencias, algunos con inscripciones en lenguas desconocidas, otros con diseños geométricos intrincados. Era una colección digna de un museo, una oda a la aleatoriedad y el azar. ¿Pero qué tiene que ver esto con el diamante? ¿Cuál era la conexión entre la dama, los dados y el diamante desaparecido? Daniel, después de inspeccionar detenidamente. Así se hace, la habitación divisa. Lo ve un pequeño detalle. Ahí está la clave.
Una de las vitrinas donde se exhibían los dados estaba ligeramente desplazada. Detrás de la vitrina, descubre. Revelación, un agujero en la pared. Un agujero diminuto, casi imperceptible, pero lo suficientemente grande como para esconder un diamante. Dentro del agujero encuentra. Por fin, el diamante, pero no está solo. Junto a él, hay una nota escrita con una letra temblorosa. La nota dice: debo. ¡Qué drama! Devolver. Arrepentimiento. El diamante. Dolores, discúlpame. David. La nota estaba escrita en un papel de color damasco, perfumado con un delicado aroma a dalia. Era una nota de disculpa, una confesión a medias de un acto desesperado. David era él. Aquí viene el plot twist, el dedicado. De nuevo la. De mayordomo de Dolores. Llevaba décadas. Trabajando para ella y siempre había sido un hombre de confianza. Era un hombre discreto, diligente y devoto, el alma de la mansión. Conocía cada rincón, cada secreto, cada manía de Dolores. Era más que un simple empleado, era un miembro de la familia. Pero las deudas. Oh no, lo habían consumido y desesperado. Pobre, había tomado la fatal decisión de robar el diamante. Había caído en las garras de un despiadado prestamista, que lo había acorralado hasta llevarlo al límite. Al final, David confiesa su crimen y devuelve el diamante a Dolores. Se derrumba, devastado por la culpa y la vergüenza. Dolores, aunque dolida. Qué tristeza por la traición, decide perdonarlo. Después de todo, David siempre había sido un buen hombre y las circunstancias lo habían llevado a cometer ese error. Decide darle una segunda oportunidad, una demostración de su devoción y desinterés. Entiende que la desesperación puede llevar a las personas a tomar decisiones drásticas y que el perdón es la mejor forma de sanar las heridas. Pero la historia no termina ahí. Daniel, el detective, decide profundizar en la investigación y descubre que el despiadado prestamista que había acorralado a David era en realidad un delincuente de dudosa reputación, conocido en los bajos fondos como el Diablo. Daniel, decidido a hacer justicia, se dispone a desenmascarar al diablo y a llevarlo ante la ley. Se embarca en una peligrosa búsqueda, adentrándose en los oscuros callejones de la ciudad, donde la delincuencia y la desesperación campan a sus anchas. Daniel, disfrazado de deudor desesperado, se acerca al diablo y le pide un préstamo. El diablo, desconfiado pero codicioso, acepta reunirse con él en un destartalado almacén abandonado. Durante la reunión, Daniel desenmascara al diablo y lo detiene. Tras una ardua investigación, el diablo es condenado a décadas de prisión por sus delitos. Y así termina nuestra pequeña historia con la de. ¿Qué les pareció? Un detective, un diamante, una dama, un mayordomo y un montón de palabras que empiezan por D entrelazadas para crear una trama intrigante, ¿verdad? Un drama detectivesco con tintes de desesperación y devoción, donde la D se convierte en la protagonista indiscutible. Espero que se hayan divertido tanto como yo creando esta pequeña aventura lingüística. Esta ha sido una forma diferente de explorar el lenguaje, de jugar con las palabras y de despertar nuestra creatividad. La D es solo una letra, pero como ven, puede dar pie a un sinfín de historias y posibilidades. Nos ha demostrado que incluso con una limitación autoimpuesta, como usar solo palabras con una letra específica, podemos crear narrativas complejas y personajes memorables. Los invito a que ustedes también experimenten con otras letras, a que jueguen con las palabras y a que descubran la magia que se esconde detrás de cada una de ellas. Desafíense a sí mismos, den rienda suelta a su imaginación y descubran las infinitas posibilidades que ofrece el lenguaje. Hemos llegado al final de nuestro vídeo de hoy. Espero de corazón que lo hayan disfrutado y que hayan aprendido algo nuevo. Recuerden que el lenguaje es una herramienta poderosa que nos permite comunicarnos, expresarnos y crear mundos enteros. No tengan miedo de usarla y de explorarla. Descubran nuevos significados, desentierren palabras olvidadas y déjense llevar por la belleza y la riqueza del idioma. Muchísimas gracias por acompañarme en esta aventura de la letra sorpresa. Su apoyo significa muchísimo para mí. No olviden dejar sus comentarios aquí abajo. ¿Qué les pareció la historia? ¿Qué otras palabras con D se les ocurren? ¿Qué letra les gustaría que exploráramos en el próximo vídeo? Me encanta leer sus opiniones y sugerencias.
Demuéstrenme su devoción por el lenguaje, desafíen mis ideas y déjenme saber qué tipo de contenido les gustaría ver en este canal. Y ahora, el momento final. Si les gustó el vídeo, por favor denle un me gusta, compártanlo con sus amigos y, lo más importante, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Así me ayudarán a seguir creando contenido como este y a llegar a más personas. Demostremos juntos que el lenguaje puede ser divertido, educativo y profundamente inspirador. Muchas gracias a todos por su apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Descansen, diviértanse y descubran nuevas palabras con D.